Bienvenidos a Desde la Primera Página, un podcast literario en el que hablaremos de aquellos libros que nos roban el corazón, de esos personajes que no podemos sacarnos de la cabeza y de aquellos mundos en los que nos encantaría vivir. Espero que disfrutes de este ratito conmigo, porque las mejores historias no acaban cuando llegamos a la última página. Hola, ¿qué tal? Bueno, chicas, si habéis visto el título del episodio ya sabréis cómo estoy ahora mismo, muy nerviosa, muy emocionada, porque el episodio de hoy es muy fuerte y yo creo que este episodio le da sentido desde la primera página, porque yo creo que por aquí ya lo he dicho, pero obviamente yo quería abrirme el podcast pues para charlar de libros, porque al final las redes sociales como que se me quedaban muy cortas. Pero es verdad que para mí las entrevistas es lo que dan sentido desde la primera página, el poder conectar con autoras, con gente del panorama editorial, el poder hablar con ellas, que vosotros y vosotras podáis escuchar estas entrevistas. Entonces, para mí el episodio de hoy, lo que os digo, es lo que da sentido a desde la primera página. En este caso es un capítulo con Andrea Longarela, muy fuerte, pero bueno, antes de empezar, como siempre, vamos a la sección entre páginas y lecturas. Ya os actualicé en el episodio o capítulo de ayer, sabéis que, bueno, ha sido unas semanas un poco caóticas, entonces, más allá de Kiss Me 1 y luego La Grieta de Jorge Sánchez, no he leído mucho más. Me queda un 20% más o menos de Kiss Me. Ha pasado una cosa que no me esperaba para nada y que no me gusta nada, pero bueno, quiero pensar que las cosas van a salir bien, así que ya os contaré. Y luego de escritura, que no os lo dije ayer porque la realidad es que se me olvidó por completo. O sea, ayer me refiero porque ayer grabé un episodio para que lo tengáis por ahí, hablando de la Feria del Libro. Y es que el otro día mandé Proyecto Brooklyn a la convocatoria de Kiwi a ver qué tal. Fue una convocatoria que se abrió durante 24 horas, así que nada, ya os contaré. Sé que tardan bastante, porque en teoría el proceso es de unos 6 meses para decir tanto que sí como que no, que eso me gusta un montón, porque de normal tengo entendido que tú envías un manuscrito y pasas el tiempo y no sabes, o sea, si pasan 6 meses y no te han dicho nada es que no, pero no te dicen un no. Y con esta cosa de Kiwi sí que va a ser así. Entonces, bueno, evidentemente estoy nerviosa, evidentemente me da miedo, evidentemente no me gusta ya que me dijeran que no, pero bueno, quiero confiar. No sé cuánto va a tardar, la verdad, porque no sé si fue, no sé, bueno, lo vi por Threads. Como que dijeron en plan 6 meses y dijeron no, 6 meses no, como que ojalá 6 meses, ¿sabes? Como que el día anterior estaban contestando un manuscrito de hace un año, creo. Entonces, bueno, no sé, habrá que esperar, que literalmente ahora mismo me encuentro esperando a todo. O sea, todas las cosas de mi vida estoy esperando. Así que nada, solo queda esperar, ya os contaré. Y luego anoche no podía dormir, estoy pasando noches horribles, chicas, porque hace mucho calor. Y anoche en mi cabeza, porque ayer os decía como que del nuevo proyecto no había escrito nada más allá de lo que ya tenía escrito. Y anoche empezó a surgirme un montón de cosas, un montón de ideas que dije, vale, esto lo tengo que poner sobre papel para que no se me vaya. Así que bueno, ya os contaré. Y ahora ya, obviamente, vamos a pasar a lo importante del episodio, que es estar con Andrea Longarela. Nada, chicas, bueno, la siguiente vez que nos veamos es porque estaremos juntas. Así que ya os contaré, espero que disfrutéis mucho del episodio. Yo voy a disfrutar un montón, estoy muy emocionada, así que nada. Vale, y ahora como veis ya estoy acompañada, vamos a pasar a la parte importante del podcast, que estoy con Andrea Longarela. Primero de todo, mil gracias por estar aquí, no sabes la ilusión que me hace y sobre todo, yo te lo he dicho antes, por lo fácil que me lo has puesto todo, o sea que muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y por elegir mis historias. Me encanta. Yo creo que no habrá nadie que nos esté escuchando que no sepa quién eres y sé que esta pregunta es un poco odiada o este momento es un poco odiado, pero háblanos un poco de ti. Preséntate para la gente que no te conozca. Pues sí, la odio, has acertado. Es una de las preguntas siempre más difíciles, ¿no? Porque es como, ¿cómo me presento? Al final, la gente, los demás son los que suelen definirte, ¿no? O suelen decir de ti cómo Total. eres. Pero bueno, pues así un poco de forma pues general, ¿no? Pues una chica normal que adora escribir y que tengo la suerte de haber convertido lo que más me gustaba hacer, mi mayor hobby, en mi trabajo, ¿no? Que yo creo que eso es un privilegio. Y ya está, y me encanta contar historias y estar con mi familia, con mis amigos, o sea, las cosas tan normales de la Vale. vida, ¿no? Totalmente.
Muy guay. Y tienes más de 15 libros publicados, que son una barbaridad. Llevas un montón de tiempo en el sector editorial, publicando con grandes sellos. Pero gracias a la masterclass que diste en Roma Romántica, que por cierto aprendí muchísimo, me emocioné un montón. Contabas cosas y yo tenía que apretar los dientes para no llorar, porque yo soy muy emocional. Entonces, desde aquí, Me gracias alegro de que te porque... gustara, que tampoco lo tenía yo todo claro. No, pues fue increíble. O sea, yo te estaba escuchando y decía, es que todo, o sea, luego se lo contaba a mis amigas y decía, es que he aprendido todo, o sea, todo lo que ha dicho era interesante, era de valor, o sea, que mil gracias. Y bueno, sé que al final has tomado diferentes caminos a lo largo de los años. ¿Podrías contarnos un poco cómo empezó todo? Porque nosotros ahora pues te conocemos con Crossbooks y todo, pero ¿cómo empezó esto? Sí, es curioso porque hay mucha gente que me dice, me he leído tu primer libro. Y yo digo, ¿La lista de Oliva? Y me dicen, no, Te espero en el fin del mundo. Y es como, wow, Te espero en el fin del mundo. Yo ya había publicado pues igual 10 o 12 novelas, ¿sabes? Es Muy que es muy fuerte. fuerte. Entonces hay gente que se cree que como que mi historia empieza ahí, pero no. Mi historia empieza en el 2015, ¿vale? Vale. Cuando yo autopublico una novela, ¿no? Porque en ese momento yo no había terminado nunca, era mi primera novela que escribía, o sea, yo escribía Vale. en plan relatos, poesía, cosas, bueno, para mí, pero nunca me había planteado, venga, lo voy a intentar, de verdad, ¿no? Voy a intentar, pero como reto personal, sin ningún tipo de, ¿vale? Y fue en plan, venga, lo voy a intentar. Y bueno, y fue un poco catártico porque además escribía para no pensar en otras cosas, ¿no? Que yo creo que lo hacemos mucho los que escribimos, que es como para, pues bueno, estás pasando por un mal momento, estás con la cabeza en mil cosas y era la forma en la que yo no pensaba, ¿no? En eso y me, como que me evadía. Entonces terminé la primera novela y la autopubliqué en Amazon. Vale. Y ya está, yo lo subí ahí y yo dije tal. Y bueno, es que aluciné, ¿no? Porque además en ese momento Amazon tenía una comunidad muy grande, ahora sí que ha ido bajando, bueno, ya sabéis, son épocas y hay cosas que Sí. suben, otras bajan, luego vuelven, ¿no? Y en ese momento había mucha comunidad y entonces la gente me pedía la segunda parte porque era una biología y yo, pues sin más, no la había ni escrito. Vale. Y me pilló justo que me quedé en el paro y entonces fue como, venga, lo voy a intentar, ¿no? Y así empezó todo. Y a los 6 meses fue, yo creo, de publicar. Sí, a los 6 meses de publicar la lista de Oliva, luego ya publiqué en julio la segunda parte, me llamó Planet, me escribió Planeta. Pero en ese momento fue para publicación digital, ¿eh? No para Vale. papel, porque sí que había mucha venta digital. Entonces, bueno, pues vendí esa biología al sello Zafiro, que era el sello digital de Romántica de Planeta. Y cuando ya tuve una novela terminada, autoconclusiva, que les gustó, pues fue mi primera novela en papel que salió con Esencia, que es Amor se escribe con H, y otras maneras de decirte que te quiero. Y entonces, bueno, ahí empezó todo, ¿no? Fue como, yo Qué siempre digo, una fuerte. serie de catastróficas desdichas, porque a mí me iba mal por muchas tal, y fue como, voy a escribir esto. Y me quedé en el paro y fue como, alguien me dijo, ¿por qué no lo subes a Amazon? Y yo no sabía lo que era eso, no sabía cómo funcionaba. Y dije, ¿eso se puede hacer? Y fue como, venga. Y yo no le había contado a nadie que escribía, yo a mi No. pareja, yo vivía con mi pareja, se lo conté Vale. cuando terminé el libro. O sea, durante toda la escritura del libro lo hacía en mis ratos libres, me ponía con, ¿sabes? Entonces no sabía lo que estaba haciendo, podía estar jugando al, ¿vale? A lo que sea. Y entonces, y cuando ya lo publiqué, o sea, se lo dije a mi madre, llamé a mi padre que no vive en mi ciudad, oye, ¿qué va a pasar esto? Porque, claro, y todo el mundo pues alucinó un poco, ¿no? Porque era como un poco secreto. Y así empezó todo, la verdad. Y ya poquito a poco. Sí que es verdad que hasta Qué fuerte. 2021, que salió Te espero en el fin del mundo, yo fui alternando la autopublicación, era autora Vale. híbrida, con la autopublicación, con la editorial, porque yo no podía vivir sino de ello, ¿vale? Pero sí que es verdad que desde 2017 puedo decir que vivo de los libros, o sea, gracias a Amazon al principio y luego ya di el paso a solo ya de forma exclusiva, ¿no? Con Te espero en el fin del mundo a la editorial tradicional. Y bueno, pues claro, hay como muchas novelas antes, porque también Amazon publicábamos mucho porque tampoco te lo tomabas tan en serio, quiero decir. O Vale. sea, no es lo mismo, ¿vale? Era un mercado muy rápido, entonces a veces era como acababas una novela y la subías, Y es la que ni subías. siquiera te planteabas, ¿no? Que estaba mejor o peor, entonces bueno, pues ahí hay muchas novelas que son de transición, digamos, ¿no? Y que algunas ya, la mayoría no están publicadas, ¿eh? Vale. Pero bueno, ya está, ¿no? Y a partir de Crossbook, pues todo como que cambió, ¿no? Y de repente se convirtió en otra cosa. ¿Y en qué momento te diste cuenta a nivel personal de que escribir te gustaba? Bueno, pues igual a los 8 años. Es que Vale. yo llevo escribiendo toda la vida. O sea, mi madre tiene cuentos guardados que yo le había escrito y Sí. dibujaba también. Que yo dibujo fatal, ¿eh? Lo de dibujar dibujo fatal. Pero y tal, y yo qué sé, a mí me encantaba. Yo me acuerdo de que decía la profe de lengua, vamos, hoy toca redacción. Y todo el mundo hacía, ¡jo! Y yo hacía, Bien, ¿no? ¿sabes? Era como que me encantaba, no sé, ¿sabes? O sea, me encantó siempre, siempre. O sea, me Qué ha guay. gustado. Yo tenía con una amiga, fíjate,
tendríamos 12 años o así, teníamos un carpe... Bueno, aquí se dice carpesán, creo que eso es lo que dice Sí. en Castilla. No, yo le llamo carpesano. Vale, es que hay Vale. gente que dice que eso es muy coloquial, ¿vale? Está muy local. Bueno, el caso que nos lo pasábamos, o sea, escribíamos un capítulo cada una, ¿sabes? Yo escribía un capítulo, se lo pasaba. ¿Qué pasaba? Era como la historia de dos amigas de nuestra edad, obviamente, y hablábamos de chicos, de ropa, de casas, de jugadas adolescentes. Pero fíjate, es que ya escribíamos, Ya. ¿sabes? O sea, ya estábamos ahí bueno, no sé, siempre, A siempre. ver qué sale, ¿no? ¿Y en algún momento pensaste que se podía hacer o sea, que podía convertirse en tu profesión o fue una cosa que vino dada y Fue una cosa que sucedió, pero yo no, o sea, no. Es que yo no publiqué tampoco la primera novela con esa con intención. esa... Yo publiqué la primera novela para demostrarme, o sea, fue como más un reto, ¿sabes? En plan, sí, me gusta y he escrito una y quiero que alguien lo lea, pero es verdad que me daba muchísima vergüenza, por eso empecé con seudónimo también, porque el pudor es horrible. Bueno, Ya. yo en general soy muy pudorosa, pero aparte, esto es como que abres algo de ti que les enseñas a los demás, ¿no? Y a mí me daba miedo no que no fuera bien o tal, sino que me dijeran que era una mierda, sí, hablando mal, y que yo me lo creyese y que lo dejara de hacer. O sea que, ¿sabes? Que porque Sí. los demás, que es verdad que a lo mejor no era bueno, ¿vale? Pero sí, que yo perdiera la ilusión por hacerlo y que me dejara de gustar. Eso es lo que me daba miedo, fíjate. No me daba miedo... Hola, la crítica pues obviamente duele, ¿vale? Ya. Pero no me daba miedo que no fuera bien o vender 3 libros, ¿no? Fue como, lo voy a probar, porque encima eso, me quedé en el paro, o sea que como todo encajó, mira, yo dije, ala, venga, lo voy a hacer. Me lanzo, ¿no? ¿Sabes? Me lanzo, voy a hacer esto, a ver qué pasa, ¿sabes? Y mira lo que pasó, es que nunca sabes, Qué ¿no? fuerte, Sí. totalmente. Y Y lo entonces que has luego dicho... pasó, ¿sabes? Sí que es verdad que yo me lo empecé a tomar más en serio cuando vi que tenía una comunidad. Entonces Claro, dices, "Jolín, es que ahora sí que estoy, o sea, tengo un sueldo, ¿vale? O sea, es que sí que estoy a serio, ¿no? Entonces ya, bueno, pues empiezas a tomártelo de otra manera y dices, bueno, pues a lo mejor sí que valgo, ¿no? A lo mejor esto sí que puede funcionar, ¿no? total. Y esto que has dicho antes de que estabas combinando la autopublicación con el Ujú. publicar con una editorial tradicional, ¿tú cómo ves ambas cosas? O sea, entiendo que al final cada parte tiene sus pros y sus contras. Sí. ¿Cómo viviste tú ese proceso de pros y contras? De no sé si tenía un impacto en ti diferente el publicar un libro autopublicado o lo que se esperaba de ti una editorial. No sé si había Sí, creo diferenciación que en las eso. expectativas, sí, creo que son distintas. A ver, para mí lo mejor que tenía la autopublicación era el control absoluto sobre todo, pero no solo sobre lo técnico, en plan decisiones de cubierta, decisiones de maquetación, no la fecha que yo quisiera, o sea, tener, sino también el control creativo, o sea, yo podía escribir lo que me diera la gana. ¿Vale? Si yo mañana quería hacer una historia de zombies, yo la podía autopublicar aunque vendiera 10 ejemplares. ¿Vale? O sea, podías hacer un poco con tu carrera lo que quisieras. En realidad eso tampoco es bueno, porque eso tampoco da estabilidad Vale. ni imagen de autor, ¿vale? Pero mantienes esa libertad, ¿no? Y te sientas escribiendo un poco menos condicionado, digamos, ¿no? Y eso tuve que aprender a gestionarlo cuando ya pasé exclusivamente a la editorial, que no es que no escriba lo que quiera, pero sí que sé que yo no puedo escribir una novela de zombies ahora, ¿vale? O sea, digo zombies porque es algo como Sí, de más que distinto. llama mucho. Claro, que es como de repente yo no voy a escribir una novela negra, ¿puedo hacerlo? Hombre, pues sí puedo hacerlo, si consigo venderla a otra editorial, lo que sea, pero tú ya tienes una carrera, tú tienes una imagen de Claro. autor a nivel comercial, a nivel público todo, ¿no? Entonces puedes romperlo mucho. Entonces es eso, pero sí que es verdad que con la editorial es que el alcance de los libros, de la distribución, es que el también estar apoyado, o sea, lo del Claro. control está muy bien, pero es verdad que te lo comes tú todo y hay cosas a las que no llegas y tienes que aceptar que tú no sabes hacerlo todo tampoco, ¿no? Entonces, delegar también ciertas responsabilidades en un equipo también está muy bien. Tener un equipo al que te va a ayudar en promo, en Claro. contenido, en lo que necesites, ¿vale? Un equipo de diseño detrás, una corrección profesional, o sea, todas esas cosas, pues obviamente. Y luego también está la parte más romántica, ¿no? De entrar en una librería y ver tu Y libro en una verte. editorial. Es que no es lo mismo, o sea, yo lo siento, pero para mí no es lo mismo, ¿vale? No os digo que el otro Entiendo. sea No, peor, no. sino que es verdad y no es una cuestión de prejuicios ni nada, es que no, el alcance no puedes hacer tú solo lo que Claro. tiene detrás, para empezar, millones de presupuesto, es que es obvio, ¿no? Pero bueno, a mí la autopublicación me dio mucho, yo siempre la he defendido, creo que es un camino muy bonito que al final también lo haces tú y cuando ves resultados son tuyos, ¿sabes? Sí. Y bueno, y estuve muchos años ahí y yo nunca he descartado, a ver, ahora me va muy bien, pero yo nunca he descartado la posibilidad de si un día mañana esto se acaba o va por otros caminos, ¿por qué no voy a volver? Si es que, ¿sabes? Si es que está, vamos.
está fenomenal. ¿Y cómo es para ti el proceso de escribir un libro? O sea, desde que la idea aparece en tu cabeza hasta que tenemos el libro en nuestras manos, ¿cómo, no sé si tienes como alguna rutina, si depende de la historia de una manera u otra? Depende mucho del proyecto y luego Vale, depende mucho de la época de mi vida en la que me haya pillado. Es que yo creo que también vas cambiando y te vas adaptando en función sí, de tu vida y de tus necesidades, prioridades y posibilidades, todo, ¿no? Yo antes era muy caótica, es lo que te digo, también pensaba mucho menos las cosas porque evidentemente la expectativa sobre mí, la responsabilidad que tenía era otra. Entonces yo de repente se me cruzaba una idea y me sentaba y escribía una novela. Ahora pienso muchísimo los vale, proyectos. O sea, por ejemplo, el que acaba de salir, todas las historias llevan tu nombre, pues he estado 2 años antes de sentarme a escribir mientras escribía otro. O sea, yo cuando ya me decido por no, ya estoy dentro, tal, pero ya estoy como pensando en otras ideas para cuando llegue su momento, ¿no? Y llevaba 2 años dándole vueltas. Y de hecho no lo iba a escribir este año, o sea, no iba a haber salido este año, sino que iba a ser el del año que viene, ¿no? vale, Pero empecé otro, no funcionó, me puse con este y salió. Entonces, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Entonces depende, pero las ideas yo las trabajo mucho mentalmente. Y de la trama, los giros, los detalles, todo antes de sentarme. Luego ya una vez me decido, pues al final sí que tienes una rutina, porque bueno, es lo que hay. Tengo niñas, entonces mi horario es el de mañana, cuando están en el cole, cuando vale. voy a trabajar, ¿vale? Y luego también, pues después de que están dormidas por la noche, a veces me pongo una hora. Bueno, pues vas buscando los huecos, ¿no? Entonces sí que intentas tener un poco más una rutina. Sobre todo también para no salirte de la novela, ¿no? Hay veces que a lo mejor estoy 15 días sin escribir porque tienes viajes, tienes lo que sea. Y de repente, pues como que tienes que volver a conectar, ¿no? Y tal. Pero bueno, más Claro. o menos ya he encontrado como la forma que me funciona hasta la fecha de entrega. Y más o menos Vale. así. Así voy. ¿Y necesitas tener una escaleta o para ti es como el plan este mental que te haces, que lo vas Sí. como gestando ahí y ya luego te pones a escribir? Yo nunca he escrito escaletas, salvo en fantasía, por ejemplo, que sí que escribí una Vale, trilogía, porque creo que, claro, fantasía, la construcción del mundo y de las subtramas, hay mucha más subtrama, ¿no? Entonces es verdad que ahí sí que iba escribiendo, ¿no? Pequeñas, o sea, en plan mínimas, ¿eh? Yo no soy, hay gente que hace vale, escaletas de 100 páginas que yo alucino. No, es en plan, pues esto es lo que va a pasar ahora, esto va a pasar ahora, tal, y luego yo ya lo desarrollo, ¿vale? Ahora, bueno, con el proyecto que estoy ahora sí que estoy haciendo algo de escaleta, pero por una cuestión también de orden, de trama, porque vale. es que depende del libro, ¿sabes? Si a lo mejor es más tipo piezas que tienes que ir tal, pues a veces sí que necesitas, ¿no? Decir, ahora toca esto, me tengo que sentar y pensar que en los 5 siguientes capítulos, ¿sabes? Tengo que ordenarlos, pero bueno, porque este proyecto me lo exige. Sí. Pero si no, en general tengo claras como el principio, el final, el medio, el conflicto, o sea, puntos así, vale, aquí tengo que llegar más o menos a esto y lo visualizo mucho mentalmente. Qué guay. ¿Y Tengo, crees no sé, que, mm, claro, crees que aparecen antes la trama, los personajes? ¿Va dependiendo del proyecto también? Cómo suele ser eso? pues mira, es que yo cuando empecé sí que escribía más novelas de personajes, ¿no? En plan, que al final es que en romántica escribes más, son conflictos cotidianos y son relacionales, son una cuestión de Sí, falta de compromiso, no, falta de comunicación, o sea, al final son relaciones entre personas, entonces los personajes tienen un peso brutal, o sea, es súper que llevan la importante, historia, claro. ¿vale? La trama al final se pueden enfadar de una forma u otra o puedes hacer un conflicto, pero da igual un poco Total. la forma, ¿no? Pero ahora es verdad que, claro, cada vez las novelas se complican porque ya lo hemos escrito todo, porque ya está todo escrito. O sea, es que es, ¿vale? Es complicado. Entonces es verdad que yo mis últimas novelas, desde que empecé con Crossbow con Te Espero, yo creo que todas me he pensado mucho en las historias, las tramas. Entonces para mí es más importante la trama. Luego Vale. encajo o sea, luego los personajes son importantísimos y el desarrollo y el arco de transformación y todo, pero primero pienso qué quiero contar. ¿Sabes? O sea, es como de qué quiero hablar, qué emoción, conflicto, idea general, de qué quiero hablar, cuál es la idea en la que se puede resumir toda esa historia, ¿no? Y cuando la tengo ya, empiezas como a adornarla, ¿sabes? En plan, vale, ¿qué perfil de personaje necesito para Vale. contar esto, ¿no? Y como que los voy creando y luego, ¿en qué contexto, ¿no? Como que vas uniendo y se va haciendo cada vez más grande y ya tienes un poco la idea formada. A veces no encaja y a veces vas cambiando y dices, no, es que esta voz no es, este personaje no, este perfil no, es que lo que sea, ¿no? Y lo vas cambiando. Pero bueno, como que ya gira todo en torno a un eje, un giro, lo que sea. ¿Y eso lo vas cambiando mientras que vas escribiendo si en algún momento lo necesitas? Sí, claro, a veces ha pasado. Otras veces es al principio, cuando tú empiezas y ves Vale. que así no funciona, ¿sabes? Lo normal es que al principio tú ya notes si encaja o no encaja. Por ejemplo, Juliet y las canciones perdidas, el primer tercio de la novela
lo escribí 3 veces, el primer tercio. Y contaba lo mismo, ¿sabes? O sea, en realidad la trama era la misma, Sí. pero la voz no encajaba. O sea, la forma de Juliet no era, o sea, no. Yo la leía y decía, no. Entonces lo borré, volví a empezar y dije, vamos a ver, quiero contar lo mismo, sabía llegar de A a B, pero puedes llegar de muchas formas, ¿sabes? Totalmente. Y entonces tampoco, y ya la tercera la pillé. Ya dije, esta sí que es Juliet, ¿no? Y entonces, ¿ves? Y fíjate, estaba avanzada, pero es que no me gustaba. La idea me gustaba, lo que iba a contar me gustaba, pero la Pero, forma en la que la estaba contando no me gustaba. jolín, qué fuerte. ¿Y en esos momentos a ti te da miedo como borrar, como has dicho, y empezar de cero? ¿O Sí. sabes que sí, no? Mira, con los años he aprendido una cosa. Cuando empezábamos, digo empezábamos porque sé que es un mal común en todas las compañeras, ¿no? Con las que comparto todas estas charlas. Odiábamos borrar. De hecho, siempre cuando nos releíamos, para corregir, todas añadíamos palabras. Y es como que hay que aprender a cortar. Ahora corto sin miedo, ¿eh? Ahora borro sin miedo. Pero antes era como que la sensación de si borras parece que estás perdiendo trabajo o te gusta un tal o una frase, que no pasa nada, que es que menos es más, toda la vida de Dios, ¿vale? Entonces es como, me da mucha cosa borrar y ahora al final he aprendido a borrar. ¿Te da miedo? Sí, claro, te da miedo volver a enfrentarte al folio en blanco en plan, jolín, sé lo que quiero contar, pero es que no llego a ello, no sé contarlo, no estoy encontrando el camino, ¿no? Entonces, siempre da un poco de vértigo, pero no pasa nada, al final sale. Y Total. si no sale, lo apartas, que yo también tengo novelas empezadas abandonadas, lo apartas y no pasa nada, no es el momento, o yo qué sé, o no conectas, o lo que sea. A mí me da miedo borrar, yo no borro, yo lo que hago es lo copio en un documento aparte, digo, por si Bueno, acaso. me parece bien, pero eres capaz de sacarlo de la historia, Sí, de quitarlo, porque sabes que ahí no es. Eso es total. importante verlo. Yo también a veces hacía eso, ahora ya no. Pues guardo Ahora por si borras acaso. sí, pero no me parece mal, ¿sabes? O es como si haces segunda yo por ejemplo de Juliet, una de las versiones creo que está guardada por el ordenador, porque Vale. al final dices versión 2 versión 3 no pasa nada, ¿sabes? Pero cuando, por ejemplo, estás corrigiendo, cuando ya estás con el borrador y empiezas a corregir, a reordenar, ¿no? A ponerlo bonito, no tengas miedo, de verdad, no tengas miedo. Si dudas de que esté ahí, es porque sobra. ¿Sabes? Si hay Ya, algo que tú lo relees y dices que no, es porque no. total. Pues sí. Y esto que estás diciendo ahora que has hablado también de compañeras y eso, ¿cómo vives tú? O sea, no sé si vosotras, creo que se llama BTAs, en plan de que leéis los Sí, manuscritos de otras. sí, 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 sí. ¿Cómo influye eso a la hora de escribir? ¿Tú lo que haces con eso es lo escribes entero y luego ya dejas que los demás lo lean? ¿Lo vas Sí, pasando sí, a sí, la claro. gente? Vale, No, lo normal es entregarlo cuando tú has terminado vale. la novela. Hombre, a veces nos lo mandamos antes porque tenemos dudas. Es decir, yo he Dudas. Ujú. mandado 20.000 palabras a una amiga en plan, por favor, dime que esto es algo, porque estoy dudando, y si estoy dudando ya aquí, o sea, Ya, ¿sabes? No puedo continuar sin que me digas. A veces solo necesitas, fíjate qué tontas somos, que a veces solo necesitas el, sí, está bien. O sea, yo total. ya sé que está bien, en realidad sí, lo sé, ¿vale? Porque si me dice, obviamente si me dice que no vale para nada, pues ya está, pues lo dejo, ¿no? Pero a veces tú sabes que está bien, pero necesitas que te lo digan. Sí. Necesitas que alguien fuera te diga que sí, que no estás equivocada, ¿sabes? Vale, gracias, es que solo, ¿sabes? Entonces a Sí, veces que solo te quite un necesitas poquito eso. la inseguridad, Ya una está, ya palabrita. está. Pues a veces lo hacemos, ¿vale? En plan, te voy a mandar esto, tal. Pero lo normal es que cuando ya estás segura con el proyecto, que no son esas dudas, yo Vale. espero a tenerlo terminado, ¿sí? Y entonces, bueno, pues nos lo pasamos. Ahora mismo yo tengo dos. O sea, antes tenía más compañeras, pero no damos abasto porque Claro. todas tenemos publicaciones, todas tenemos nuestras betas luego por ahí que no son comunes, tal. Y entonces es como que se lo puedo pasar a dos amigas y que tengo muy confianza total y que me dicen esto no, esto tal, esto me falla, tal. A veces lo cambias, evidentemente. Otras veces, por el motivo que sea, dices, tía, pues y lo discutes, en plan, pues es que yo no lo veo así, porque al final hay cosas que es una cuestión de perspectiva, ¿eh? Que no sabes, digo, pues a mí me gusta más esto o lo otro. Te sacan fallos de trama, que a veces dices, hola, ¿sabes? Entonces para eso es, ¿no? Y luego, evidentemente, mi Total. equipo, ¿sabes? Pues mi editora lo mismo, ¿sabes? Mi editora me deja aquí. Esto no, Andrea, mira, revísalo, tal. O esto no me convence, o lo que sea, ¿no? Y bueno, Muy y bien. así. ¿Y cómo vives tú el tener fechas de entrega? ¿Cómo eso es una presión, es una motivación? A ver, Depende del momento y del eso proceso. depende cómo seas tú, pero a mí me va la marcha. Entonces, o sea, yo trabajo bien bajo presión. Yo también. Yo lo Creo que necesito, ¿eh? trabajo mejor cuando me dicen, tiene que estar el lunes, pues yo lo acabo el viernes. Si me dicen que no tengo fecha, lo acabo el lunes por la mañana, ¿sabes? Entonces, porque me relajo, ¿sabes? O sea, entonces, me gusta y soy hiper responsable. Entonces, si tengo que entregar algo,
o sea, lo paso fatal, pero en cualquier cosa, o sea, quiero decir, te puedo hablar de un papel del ayuntamiento, no hace falta que sea una novela, ¿sabes? O sea, soy como de, no, por favor, ¿sabes? No puedo entregar tarde, es como en el colegio. Entonces es verdad que para eso soy como muy, muy cañera conmigo, ¿sabes? Nunca he entregado tarde, que si entregaba tarde, oye, no pasa nada, yo a lo mejor mañana, Sí, chica, no sé, circunstancias, ¿no? me rompo un brazo y necesito ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, ¿sabes? Que no sabes la vida o que te bloqueas, que eso existe, ¿no? Y bueno, no pasa nada. Pero bueno, en general, pues a mí me viene bien. Me ayuda a organizarme también, la vida en general. ¿Sabes? Es como, no, a esto aquí, tal, vacaciones, ¿sabes? O sea, es como, bueno, he aprendido Totalmente. que me gusta. Sí, es verdad que hay veces que bajo presión se trabaja mejor. Yo cuando estaba escribiendo la novela me decía mi madre, tú es que tienes que tener una fecha. Dice, porque tú trabajas bien bajo presión. Dice, si no, y digo, ya, si no lo procrastino, lo voy dejando, Claro, es bueno, como no tal. tengo prisa, bueno, no pasa nada, tal. Y luego también que a nivel, bueno, en mi caso también, también depende del ritmo de vida que lleves tú, las cosas que hagas fuera del trabajo, todo el rollo, ¿no? Pero a mí me ayuda porque es verdad que me sirve para organizarme, calendario, o sea, se rige el calendario escolar, o sea, es como aquí tengo vacaciones, aquí no voy a poder trabajar, entonces yo me organizo, Claro, ¿sabes? Yo soy capaz de decir, pues mira, esta semana me toca ponerme a trabajar por las noches, porque la semana que viene sé que no voy a poder trabajar. Entonces, a mí eso me ayuda. Si no, de la otra claro. forma sería como, bueno, pues, ¿sabes? Totalmente. Y yo te conocí con Te espero en el fin del mundo, que a mí obviamente me encantó, lloré un montón, ya te he dicho que yo es que soy de lágrima fácil con los libros, bueno, con los libros y con la vida en general, o sea, yo veo un vídeo de TikTok y lloro, No ¿sabes? En sale. plan, no, no, a mí me encanta porque me ayuda a Total. expresar, total. Y lo que me encantó de este libro fue que los personajes, aunque hacen o toman decisiones como un poco cuestionables, son como tan humanos con sus luces, con sus sombras, como que se puede empatizar muy bien con ellos. ¿Tú crees que el hecho de ser psicóloga te ha ayudado de alguna manera a crear como personajes tan complejos pero tan humanos? ¿Sabes? Que yo creo que al final es lo que somos en el día a día, cada uno con sus más y sus menos. Claro, es que, bueno, dos cosas. Por un lado, lo de los personajes. Es que todos, las personas, tomamos decisiones cuestionables todo el tiempo. A veces se nos Totalmente. olvida, ¿no? A veces en algunas charlas o tal me dicen alguna lectora, es que yo no puedo entender que tal cual, es que... Y yo, pero es que vosotras, o sea, es que no sois perfectas, quiero decir, yo tomo malas decisiones, no todos los días, pero siempre estamos tomando malas decisiones. O sea, a ver, esto suena muy catastrófico, pero que No, no me no, pero entendéis, ¿no? O sea, es como, no sé, es muy fácil equivocarse en decisiones total. profesionales, personales. Podemos hacer daño a los demás sin querer, simplemente por nuestros intereses, o sea, por muchas cosas, por tus prioridades, por tus necesidades, porque somos humanos y somos complejos. Entonces, yo creo que lo que hace, aunque odies a personajes, porque por ejemplo, precisamente Violet te espera en el fin del mundo, o la amas o la odias. O sea, no hay término medio, pero a mí eso me encanta, Yo la porque amé, ¿eh? son O sea que- personas, pero bueno, personajes, pero ya son como si fueran de verdad, que, que no te dejan indiferente para bien o para mal. Y entonces yo creo que ahí está, que está bien, ¿no? Es como, vale, pues bien, si no te ha dejado indiferente me da igual. O sea, si es que te ha despertado un sentimiento, ¿no? Como si Claro. fuera... Entonces ahí está. Y luego, por otro lado, lo que me decías de ser psicóloga, mira, yo pensaba, pero claro, yo estudié la carrera, estuve opositando 4 años y luego lo abandoné todo, ¿no? Entonces yo pensaba que, pues, que había tomado una decisión malísima, ¿ves? O sea, pero luego te das cuenta también que todo lo que haces en la vida, todo lo que estudias, todo lo que lees, todo lo que ves, todo hace que tú seas como eres y aprendes muchísimo, ¿sabes? Entonces, a lo largo de los años, siempre me han dicho que que esto no está mal decirlo en alto, no es una cuestión de ego, siempre me han dicho que una de las mayores de mis, joder, ¿cómo se dice? Virtudes. Sí, virtudes, no me salía la palabra, como escritora, son la creación de personajes. Y yo me he dado cuenta que sí, que es una de las cosas que tengo que potenciar, o igual que otras cosas se me dan peor, ¿vale? Como pueden ser las descripciones, la documentación, ¿vale? Entonces yo sé dónde están mis puntos fuertes ¿vale? Mis puntos débiles. Entonces es como, me he dado cuenta de que sí, de que son unas cosas que mejor se me dan. Pero es porque a mí toda la vida he sido muy observadora y yo estudié psicología porque yo quería comprender por qué hacemos las cosas que hacemos. O sea, es como... ¿Sabes? O sea, Total. me gustaba, me fascina el cerebro humano, ¿no? Y cómo funcionamos y cómo, pues lo que estamos hablando hoy, ¿no? Las decisiones que tomamos, todo. Y entonces es como que me he dado cuenta y mucha gente me lo ha dicho que se nota, gente que es psicóloga, gente que trabaja en el sector. Bueno, entonces dices, mira, pues sí que me ha servido de algo, ¿no? Que mi madre, la mujer, me decía, wow, tantos años estudiando, tanto gastado, todo, ¿no? Y al final, oye, esto es un sacrificio Sí, familiar.
para esto. Yo le decía, ¿ves, mamá? Pues ha servido para algo. Y es verdad, es que al final todo lo que haces te ayuda a saber lo que quieres y lo que no quieres, lo que eres, te va formando como persona, todo. Claro. Pues eso que dices me sirve un montón porque yo soy psicóloga, Ah, pero ¿cuándo fue? Bueno, yo creo que fue en 2021, yo me di cuenta de que quería meterme en el mundo editorial, pero a nivel profesional, porque yo autopubliqué un libro, pero claro, yo quería trabajar en el mundo editorial. bien. Y estaba ahí dándole vueltas a qué cosa hacía para formarme como editora, dándole vueltas a tal, y este año por fin lo empecé, un máster de edición. Entonces mi idea es meterme en el sector, a ver cómo va esto, acabo de terminar mi primera novela, bueno, estamos ahí como poco a poco. Sí, Y claro, yo decía, lo que tú has dicho de tanto estudiar, la carrera, el máster, pero la gente me decía, es que yo creo que esto te ayuda a ti a la hora de escribir. Y yo no era hombre, consciente sí, de ¿no? eso. Yo era como que rechazaba mucho la parte de psicología, de es que no me sirve para nada, me he equivocado. Sobre todo Pero, porque al final escribir, y más si escribes romántica o sobre relaciones, ¿no? O historias sentimentales, no lo sé, lo que sí, escribas, al final estás desgranando a una persona por dentro y a nivel emocional, ¿no? Y son capas y son... y escribir también es ponerse en el lugar del otro, ¿vale? Y entonces eso al final, si te gusta la psicología, evidentemente si lo estudiaste es que habrá cosas que te gustarán claro, más que otras, como claro, a todos, pero eh, te ayuda muchísimo, ¿no? Y yo creo que hay una ventaja ahí, solo por lo que hemos visto, hemos estudiado, hemos leído durante toda la carrera, ¿no? Y sobre tus propias inquietudes dentro de la carrera, ¿sabes? Entonces, y aparte, y si hubiera sido otra cosa, también algo sacarías de total. ahí, porque es lo que te digo, ¿no? A veces doy algunas charlas en algún instituto, Qué coles o guay. tal, ¿no? En la ESO, y siempre me preguntan mucho, en plan, y pues eso, ¿qué estudiaste? ¿Y lo dejaste? Y tal. Y yo digo, bueno, espero no meter la pata a las profesoras y tal, digo, pero yo os voy a decir, si os equivocáis, no pasa nada. O sea, porque con 18 años, 17, lo que sea, ya no sé, más o menos, que tengas que elegir el que va a ser tu Es futuro, fuerte, ¿eh? fuerte, ¿vale? Y yo conozco amigas que empezaron una carrera, la dejaron, empezaron otra, la dejaron, pero no dejarla por dejarla, sino porque me he equivocado otra vez, que esto tampoco me gusta. Es que tú puedes tener una idea, además de un trabajo, de Claro, una carrera, y luego meterte dentro y decir, esto no es lo que yo esperaba, ¿no? Y tú puedes eso, tú puedes estudiar una carrera y de repente meterte a escribir y ser escritora y dejar tu carrera ahí, porque de hecho total. yo, muchas de las escritoras que conozco compañeras se dedican a cosas que no tienen nada que ver, o sea, les veían estudiado cosas, ¿sabes? Que dices, entonces, bueno, pues que no pasa nada, que esto estamos aquí para aprender y para decir, bueno, pues por aquí no es, bueno, pues será por otro lado. Totalmente. Yo cuando di el cambio este de meterme en el mundo editorial, todavía no estoy en proceso de búsqueda de prácticas, o sea, para que veas Pero como lo estás lo haciendo, iniciada que estoy. claro. Sí, me preguntaba una amiga, ¿tú crees que te has equivocado? Y le dije, es que yo no sé si esto va a salir bien o mal, pero yo sé que no me estoy equivocando al dejar una cosa y apostar por otra. Por Otra cosa es cómo supuesto. salga, porque al final eso no lo sé y la vida da muchas vueltas. Pero el hecho de decir, estoy haciendo una cosa que me llena el corazón, es como, Total. no me puedo estar equivocando en Y a lo esto. mejor te cuesta conseguir trabajo y a lo mejor no, pero es que tú, o sea, ya está, o sea, es que no eras feliz en un sitio. Mira, a mí me encantaba la carrera, esa verdad, a mí sí que me gustaba y yo sigo leyendo cosas y sigo, pero había partes que sí, partes que no, ¿eh? Pero bueno, y estuve haciendo 4 años preparándome para el PIR, ¿vale? Y llegó un día que yo estaba en casa, o sea, yo el último año, yo no era feliz. No. ¿Sabes? Yo el último año estudiando en casa todo el día 8 horas, estaba deseando que llegara el fin de semana para salir de fiesta. O sea, para salir de fiesta además, porque era lo que me conseguía que yo me evadiera y dejara de pensar en toda la semana, ¿sabes? Era como un bucle. Y llegó un día y me levanté y dije, se acabó. Y puse un anuncio en un grupo de Facebook, porque en ese momento era Facebook, Vale. en un grupo de Facebook de PIR y dije, lo regalo todo, lo dejo. Vale, tú sabes la gente que me escribió, la que preparé, porque claro, yo tenía ahí muchísimo dinero. Claro, Claro, manuales, bueno, pues una total, academia, que los sí. apuntes, yo le regalaba hasta mis apuntes hechos, ¿no? Y entonces una chica me acuerdo que me escribió, no lo regales a Andrea, te doy 10 euros por manual. Y me regalas todo lo demás. Y yo dije, vale, y se lo mandé para Cádiz, me acuerdo, 40 kilos, claro, en una caja, imagínate. Ostras, Me dijo, porque es lo mínimo. Y dije, pues muchas gracias, porque es que yo lo que qué necesito es mona. sacarlo de mi despacho. Necesitaba vaciar la habitación, porque yo no podía entrar en esa habitación. Ya, O sea, para que veas lo que... Y entonces dices, cuando una cosa que te hacía feliz y que te ilusionaba, esto es como una pareja, esto es igual. total. Esto es lo mismo. Cuando deja de hacerlo, cuando dejas de ser feliz y dices, no estoy donde quiero estar, es que se ha Hay acabado. algo que No está totalmente. funcionando. No significa que yo lo podía haber dejado y haber hecho otra cosa de psicología, no lo sé, ¿vale? Pero yo ya no, ya no, ya está. No, Ya no resonaba, ¿no?
no, yo aquí no quiero estar, estoy sufriendo, no me gusta, no soy feliz, ¿sabes? Totalmente. Sí, yo esto creo que al final es el lanzarte y sin saber qué hay al otro lado muchas veces, Pues pero mira, escribí una novela y aquí estamos hablando, ¿sabes? Claro, mis padres flipaban, mis padres decían, pero ¿qué estás haciendo? Tal, y yo, porque yo encima ahí en ese momento tenía una tienda, yo había montado una tienda pequeñita y yo estudiaba mientras, ¿vale? O sea, es que era un poco todo. ya. Y yo dije, mira, que no puedo más, y cerré la tienda también porque no iba bien Sí. y publiqué la novela y hasta aquí hemos llegado. Y es como, bueno, es que, pero hay que atreverse también, ¿eh? Hay que decir, mira, y hay que decirlo en alto, que es cuando más, lo que más cuesta, Sí. porque tú puedes tener aquí el run run. Esto es un podcast de psicología, creo. Porque Nos tú puedes. hemos ido hacia nuestras raíces, ¿no? Totalmente. Pero es como tú puedes tener el run run dentro, pero hasta que te atreves a decirlo en alto porque se hace real para los demás también. En plan, mirad, que he Sí. tomado una decisión. Es un ¿Queréis choque tomar o para el esto? resto ¿Vale? Pues es también. eso, ¿no? Tú puedes tener ahí el pensamiento hasta que dices, mira, que no, que se acabó, ¿no? Y vas a decepcionar a gente a lo mejor también, porque oye, pues esto es así, pero Unas ya no te expectativas. decepcionas a ti ¿No? misma, ¿sabes? Totalmente. Oye, me ha encantado este Kit Kat que hemos hecho de Sí. psicólogas. Vale, ahora vamos a pasar al tema de los finales, ¿vale? ¿Prefieres que sean bonitos siempre y que acaben bien? ¿O si ves que no y tiene que ser triste, los sentimos por las lectoras? A ver, es que yo soy de las que creo que una historia tiene que tener el final que te pide, independientemente Vale, del. O sea, es que si no, esa historia está mal contada. Vamos a ver, si tú vas a coger una historia y le vas a poner un final, en este feliz o lo que sea, cuando no es lo que tú querías contar o no vale, es lo que pide, mejor no la escribas o no la publiques. O sea, yo no la haría. Elige otra. Si solo quieres hacer tal, elige otra cosa. ¿Sabes? Es mi pensamiento, es el melón de siempre. Pero mira, ayer estuve en Benicàssim ujú, firmando y lo estuvimos hablando, ¿no? Y yo respeto a todo el mundo, pero como no quiero meterme, o sea, ya está, es una cosa que no tiene final feliz, porque siempre acaba en discusión, pues yo digo que yo escribo historias de amor, no romántica, y ya está, no pasa nada, ¿sabes? Y que las etiquetas están muy bien siempre y cuando no limiten, ¿sabes? No se convierta en otra cosa, ¿sabes? pero porque romántica sí o Pienso, sí ¿eh? tiene que Y ser, nadie me claro. puede decir que estoy equivocada tampoco porque aquí No, no es hay una una. opinión, claro. No, es que esto no es una norma ni una ley estatal. O sea, es una cosa que ha dicho una asociación americana que tampoco tiene. O sea, quiero decir que no tiene. mm, ¿Sabes? Sí, O sea, no tiene. Sí, para gente sí, pero quiero decir, pero esa gente es igual que yo puedo claro, decir que no. O sea, ya está, ¿no? Entonces, total. bueno, yo a mí sí que se me ha criticado alguna vez, algún final un poco así, pero bueno, pues sí, no pasa nada. Si es que es un libro, yo creo que tampoco nos tenemos que tomar las cosas tan a pecho. O sea, hay que darle la importancia justa. Es un libro que no te ha gustado, véndelo por Wallapop, ¿sabes? Se acabó. Y regálaselo a alguien, no pasa nada, ¿sabes? Es que no te tiene Claro, por qué gustar. Que te esperabas otra cosa, bueno, por las expectativas, a no ser de que te haya engañado la editorial, la sinopsis, el claro, autor, pues son las que tú te generas, ¿sabes? No son culpa del autor. Que te están vendiendo mal las etiquetas, ok, denuncia a la editorial. El autor tampoco tiene culpa de esa parte de claro, marketing, ¿no? Entonces, bueno, y eso, y no te lo tomes tan a pecho que solo es un libro, ¿sabes? Que si no te ha gustado lo totalmente. puedes olvidar, abre otro y ya está, Y ¿sabes? ya está. No creo que Pero te. porque romántica se asocia con que sí o sí tiene que tener un final feliz. Claro, este es el melón, ¿no? Y hay gente que me va a dejar de seguir por escuchar este podcast. A ver, romántica se considera que tiene que tener final feliz porque hay una asociación americana, no sé cómo se llama, siempre, vamos, es la justificación que siempre se da, ¿no? Que consideran que hay unas normas dentro de la romántica que son, pues eso, que es una historia de amor, los protagonistas y tienen que acabar juntos. Es que tampoco es lo mismo final feliz que acabar juntos, ¿vale? Ya, Porque, por ejemplo, hay historias que a lo mejor pueden acabar separados, pero es un final feliz para los dos porque es esperanzador y es un final de crecimiento y porque eso no lo vamos a considerar. Pero bueno, se considera eso, pero al final es una sociedad privada, o sea, una asociación privada en América. O sea, es decir, no es que no lo sé, ¿no? O sea, yo tengo ahí. Creo que también a veces dicen, bueno, pero es que en literatura siempre se ha considerado que tal, y es como, ya, pero es que en la literatura después de los clásicos también están las vanguardias y claro. tenemos que dejarnos llevar y seguir evolucionando, ¿sabes? No pasa nada, ¿sabes? Yo creo que lo bonito de esto es que haya diversidad, ¿no? Y que, ¿por qué en cine no pasa? ¿Tú consideras que Titanic Ya. es una película romántica? No, para mí es una tragedia. Es un drama. Bueno, es una tragedia, pero se vende como una historia Ya, romántica. ¿Vale? sí, Porque el final, si no es romántica, ¿qué es? Si es una historia de amor. El contexto es lo del Titanic, pero la historia claro. es una historia de amor, ¿no?
me dirían, no, es que es un drama romántico. Ya, pero es que en cine esto no pasa. Se considera, está metido dentro de películas románticas en cualquier Sí. sitio. Vamos a ver, todo el mundo sabe a estas alturas que él muere, ¿vale? Entonces, en cine no pasa tanto esto, por ejemplo, ¿no? Ya. Solo pasa en la literatura romántica. No pasa nada, yo respeto a todo el mundo la opinión, pero también tienen que entender que es una opinión igual que la mía, ¿sabes? Que tampoco hay unas normas súper cerradas, igual que pasa con... creo que me estoy metiendo aquí en un jardín que no sé si me va a salir bien, pero bueno, igual No, que al pasa final con tú el puedes hablar y no pasa creo nada. que se lo pasa en este género, además, ¿vale? O sea, Ya. este hate hacia eso, o sea, solo pasa en este género, porque te dicen, ya, en novela negra también se tiene que resolver. Digo, no, yo en novela negra he leído novelas que tú acabas pensando que han cogido al asesino y la última escena te enteras de que el Es... asesino era otro. En plan, ¡oh! ¿Sabes? Ahí está el giro, no pasa nada, ¿vale? O Sí, sea, como que se da por bueno y que se entiende que es parte de la sí, trama y parte del pues plot twist de nada, la otro chispa de giro y ya tal. está, ¿sabes? No sé, y no ha acabado como con él en la cárcel, ¿sabes? Entonces no me vale, ¿no? Solo Ya. pasa en romántica. Y bueno, y yo Sí. creo que además eso, tenemos que ser un poco más flexibles, ¿no? Y dejar que los géneros también evolucionen, igual que todo, porque eso es crecimiento, ¿sabes? Pero bueno, es una Sí. opinión, lo repito, ¿vale? Como autora. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? No vale más que otra, ¿vale? No, pero está muy bien, quiero decir, al final tú tienes la opción y Y yo la digo oportunidad de opinión. poder hablar de lo que tú sientes y cuál es tu opinión y es igual de válida, o sea, quiero decir, Sí. que al Igual que entiendo final, que si alguien solo quiere leer finales felices, lo busque o diga, pues no te voy a leer si no sé no estoy segura de cómo va a acabar. A ver, claro, que mis finales son felices, ¿vale? O sea, que casi todos, ¿vale? Pero, pero, pero ya está, no sé, creo que eso, que hay que tener, que al final es literatura, claro, son libros, ¿vale? Y tampoco hay que tomárselo tan a pecho ni tienen por qué cambiarte la sí, vida, ¿no? O sea, es como, bueno, pues ya está, pues si uno te decepciona, pues pasa al siguiente, ¿no? pues lloras y a seguir y ya Claro, no está. sé, ya está. Cierras, si te Totalmente, está gustando, no ves que esto va por donde tú, ya está. Ya está. pues sí. Y ahora, hablando más sobre géneros literarios, que tú lo has mencionado antes, dentro de estos libros publicados la mayoría son de romance, pero también tienes una trilogía de fantasía. Sí. ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo es una cosa? Cuéntanos un poco la historia. Bueno, pues porque a mí no me gusta solo escribir romance, ¿sabes? De hecho, yo lo que menos leo como lectora es romance, ¿no? No por nada, sino ¿Vale? porque leo de todo. Yo he escrito juvenil, cuando digo juvenil no es romántica, o sea, juvenil de manual, que ya casi no hay, ¿no? De lectura de instituto. Bueno, La chica que lanzaba versos al aire, que es la anterior que publiqué, es juvenil, juvenil. He escrito fantasía, tengo cosas no publicadas que no que son de otros géneros, ¿sabes? Es que al final, pues bueno, pues para bien o para mal me gusta hacer cosas diferentes, ¿no? Qué guay. Digo para bien o para mal porque luego cuando empiezas una carrera, ¿no? Pues como que te limitas más a un género o lo que sea, a un tipo de historias. Y fantasía pues me apetecía probar y me apetecía divertirme. Yo creo que ha sido con unos proyectos que más me he divertido. O sea, lo que es Qué puro guay. disfrute, Disfrute. ¿sabes? Porque también era tan nuevo, venían a hacer muchas novelas que no es que sean iguales, pero cuando un género, o sea, se repiten muchas constantes, ¿no? Hay cosas que al final son constantes y me apetecía, y además la fantasía te da una libertad que no te da la contemporánea, ¿sabes? En fantasía puedes hacer lo que quieras dentro, siempre y cuando sea coherente con el mundo que tú has creado, ¿no? Pero si quieres que alguien vuele, puede volar. Pues, Si quieres que alguien apuñale a alguien y luego se enamore de él, puedes hacerlo y no no va a pasa ir a nada. la cárcel, ¿sabes? O sea, te puedes permitir Sí, explorar unos sentimientos y explorar unas situaciones y llegar a unos límites, ¿no? Y romperlos que no puedes hacer en contemporánea, obviamente, ¿vale? Porque sería pues un delito. Pero no sé. Entonces, a nivel imaginación también, porque a ver, yo tengo mucha imaginación. A mí me gusta mucho pues ese tipo de mundos, entonces te permite, bueno, explorar. Y claro, cuando acabé me apetecía escribir más fantasía, claro. Pero ahora no puedo, ¿no? Por cuestión de contratos, calendario y lleva mucho tiempo, ¿no? Fue un año, ¡buah! Fue. Pero yo tenía la primera escrita, ¿no? Cuando yo vendí la vale. trilogía tenía la primera y la mitad casi de la segunda, entonces tenía que escribir una y media, digamos, pero claro, a la vez que escribía mi proyecto anual de Claro. contemporánea, entonces fue un año loquísimo, un año o 2 años que no descansé ni un día, ¿no? Porque bueno, pues sabía que lo quería sacar y tal. Entonces ahora no puedo. Pero sí que me gustaría en el futuro volver a probar, ¿eh? Tengo ideas y, Qué aunque solo guay. sea para mí, ¿eh? Me da igual. O sea, porque es que de verdad me pareció divertidísimo. Y es algo que te dio miedo, porque antes mencionabas lo de que al Sí. final como que tú tienes tu público, Mm. tu imagen, ¿no? Como... Estaba muy nerviosa porque, mira, pasaban dos cosas. A mí ya me iban bien, ¿no? Ya me conocía la comunidad lectora, entonces
Por un lado, la gente que me leía a mí ya, que ya me leía, si no era lectora de fantasía, hay gente que lo iba a comprar igual, en plan, no, yo voy a leer todo lo que hagas, ya, pero es que no te gusta la fantasía, ¿sabes? Nada, me da igual. Entonces, por una parte, me daba miedo que mis lectoras, por simplemente confianza, ¿sabes?, decepcionarlas o tal. Y por otro lado, la gente que de fantasía, la gente que solo lee fantasía, ya llegas un poco como a ver, que esta no es, ¿sabes? Ya. No era alguien nuevo, era alguien que venía de otro lado y es como, a ver qué ha hecho, ¿no? Entonces era como, quiero aprobar, ¿sabes? Quiero el 5 para, por lo menos, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que la crítica fue muy buena y cumplí, digamos, ¿no? Es la primera vez, Qué pues guay. evidentemente, pues bueno, pues mejorable, pero cumplí. Yo creo que no decepcionó, ¿sabes? Hombre, habrá gente que no le Qué gustó guay. como Ah, todo, pero que estuvo más o menos a la altura, porque claro, tienes que pensar que para mí era como mi primera novela dentro de otra claro. cosa, aunque ya llevaba más novelas. Entonces, por una parte es nuevo, ¿no? Es la primera vez que hago Sí. esto. Me da miedo decepcionar a las que me leen de siempre que no les guste. Y luego la gente que no me ha leído y que me daba una oportunidad en fantasía y lee tanta fantasía era como, "Uf, qué miedo, ¿no?". Pero bueno, no fue mal, así que no me quejo. Qué guay. Bueno, pues ves, fuiste valiente ahí y salió muy Sí, bien, o sí. sea que me alegro mucho. Y antes estabas diciendo que al final con el tema de la fantasía como que te permite explorar más y tener como más libertad creativa. ¿Cuál de los dos géneros te parece más difícil? Depende. Yo creo que no es por el género, depende del proyecto. Vale, Porque a mí para mí el reto fue construir el mundo y que todo encajara, ¿no? Lo que te decía antes, mucho trabajo detrás de la novela, pero escribirlo me resultó muy fácil, porque me parece menos poético, menos, en mi caso, ¿vale? Luego depende de cómo escriba cada uno y la historia que escriba. En el caso de la trilogía que yo escribí, era más de acción, siempre tiene otros ritmos, para mí eso era nuevo, ¿vale? Entonces, para mí ahí estaba un poco la dificultad, es algo que no he hecho, es menos emocional, aunque también tenía mi voz, entonces al final sí que, de hecho hay gente que dice, es un poco lenta para ser fantasía, claro, es que yo vengo de profundizar en otras cosas. El claro. romance así ahora que se publica tiene mucha acción, es pa, ¿no? Entonces, y yo quería un fuego lento y otras cosas, ¿no? Mezclé un poco lo que más me gusta de un lado con el otro y hice mi propia Muy versión. bien. Entonces fue un poco eso. Entonces, difícil, pues depende del proyecto. Yo creo que si creas un mundo muy complejo, tiene que ser difícil que todo encaje y que no. Yo creo que lo más difícil para mí en fantasía fue no cagarla en el sentido de que se me fuera un hilo por ahí, ¿sabes? Vale. Que estuviera mal resuelto, que se me olvidara porque tenía tantas cosas, ¿vale? Que, ¿sabes? Era más eso, que se me escapara Sí. algo, ¿no? Como, ¡buah, aquí me falta esto! O lo he resuelto mal, ¿sabes? O lo que fuera. Que lo otro. Escribir no me pareció, a mí no me resultó difícil. Jolín, qué guay. En contemporánea me parece difícil cuando estás explorando y planteando conflictos que son muy internos. Hay que saber explicar muy bien, ¿no? Y saber meterte muy bien en la piel de los personajes y transmitírselo al lector y que le llegue y le emocione. Eso es una parte como más abstracta, ¿no? Es como, Sí. no sé. Y ahora ya pasando al bloque de redes, imagino que con el paso del tiempo has ido viendo cómo las plataformas tienen este impacto en lo que leemos, en lo que compramos, pues Bookstagram, BookTok. ¿Qué papel crees que tienen estas plataformas de cara a tus libros? O sea, ¿crees que influyen de alguna manera? Claro, a ver, ahora mismo las redes sociales son el principal escaparate de todos para todo. O sea, al final es la mayor herramienta que tenemos y es necesario y hay que hacerlo. Es verdad que suponen hasta filtro para editoriales, es que es para todo, ¿sabes? Antes no, el proceso no tenía nada que ver. También tiene o sea, tiene la parte positiva de a nivel trabajo, a nivel profesional, todo lo que te da, y luego también a nivel personal, la posibilidad de acercarte a los lectores, se ha roto como Claro, la barrera esa, ¿no? Y la gente te puede decir directamente, puede hablar contigo, puede contactarte, puede compartir, se puede enterar toda tu información, te acompañan en el proceso, porque yo subo muchas veces, pues estoy escribiendo esto y no estás tan sola, ¿no? Lo puedes como compartir. Pero claro, también ahí hay veces que se sobrepasan los límites, ¿no? Hemos llegado a una. Esto ya es la parte negativa de las redes para sí, todo el mundo. Es una sobreexposición absoluta. Yo es verdad que mi perfil, por ejemplo, es más profesional que personal. Yo subo algunas cosas mías, pero sí, para eso soy muy comedida, ¿no? Pero bueno, cada uno lo que le guste, no, no es que no es sí. una crítica, simplemente es que a mí No, no no me, no me es. siento cómoda, Ujú. ¿sabes? No me siento cómoda. Eh, y entonces hay una sobreexposición, hay también, estamos enganchadísimos. No lo sé, la gente a veces le das la mano y se coge el brazo, ¿sabes? O Ya. sea, hay veces que tienes que poner unas barreras porque hay gente que no, que se le va, ¿sabes? Y te escriben unas cosas y te llegan unas cosas y ¿sabes? Sí, Te ponen en unos compromisos, entonces, pero evidentemente eso es lo menos, ¿vale? O sea, la parte bonita gana.
Pero bueno, es verdad que a veces hay que gestionar también esas cosas porque, bueno, es que lo vemos continuamente en todo el mundo. O sea, que es Sí. que, ¿sabes? Que tiene su parte buena, pero si no se controla también tiene una parte tóxica ahí, ¿no? ¿Y sientes presión por tener que estar presente en redes sociales o no lo vives? O sea, intentas como separarlo de esa manera. Sí. Yo comparto un poco, pero Hay que hacerlo, sí. Yo creo que más que presión, es que te das cuenta que es una parte más del trabajo. O sea, es una parte más. O ya, sea, escribir cuando ya estás en una forma profesional, no solo escribir, es luego corregir. Igual que está la parte luego de corrección, de darle forma al libro, está la parte de contenido, como dices, en redes, está la parte de prensa y de entrevistas, pues no sé, como lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, ¿no? Hay cosas más divertidas y hay cosas que no son tanto. Hay muchas cosas detrás, de documentación, de lo que sea, pues una parte es el tema redes sociales. Hay gente que también te engancha, ¿eh? Yo me he puesto un límite, o sea, yo tengo vale. puesto en media hora Instagram al día porque a veces se te va, ¿sabes? Porque Sí, yo lo también tengo con TikTok, por si acaso. es que no tengo TikTok, o sea, me lo hice, no me gusta, soy más mayor, ¿vale? Entonces, se me ha pasado, ¿vale? Pero aún así no me gusta. Me lo hice el perfil porque me lo pidieron. En comunicación, venga, inténtalo. Hice 4 vídeos. Bueno, me podéis buscar por ahí, ¿sabes? Si estoy en TikTok. Y no me he vuelto a meter. Es que desinstalé la aplicación. Dije, lo No siento, pero entiendo. no es para mí. Ni me gusta como red social. A mí personalmente no me gusta. Me parece que lo único que te hace es estar una hora Sí, haciendo así, ¿vale? Instagram todavía te obliga a leer. Por ejemplo, cada vez leemos menos, cada vez nos fijamos menos, solo vemos una cosa y pasamos, ¿no? Y es como, Instagram todavía, si quieres, puedes escribir un texto, que luego lo leen 3 personas de 100, me da igual, pero todavía hay como algo más cuidado sí, estéticamente, ¿sabes? A mí me gusta más. Entonces, pues es la que mantengo. muy bien. Y no sé cuál era la pregunta, porque Sí. me he ido por las ramas No, total. si notabas como presión a la hora de tener que estar presente. Pues bueno, pues hay veces que sí. Y luego eso, te das cuenta al principio de te enganchas mucho, ¿no? Es como que siempre tienes como que subir, que subir, que subir. Y llega un punto que dices, mira, que no pasa nada, que si en una Ya, semana no subo una foto, nadie se muere. Yo nadie se sigo. muere, exacto. Y a quien le interese me va a seguir mirando, o sea, me va a seguir buscando información y Sí, tal. ¿Sabes? Pero al principio sí que es verdad que te obsesionas y con subir de seguidores, pero por una cuestión de alcance, no por una cuestión, es decir, no somos influencers, ¿vale? Esto es otra claro. cosa. Pero al final, y luego te das cuenta que ya está, que ya está, que va poco a poco y según vais creciendo tú, va creciendo y ya está. Pues sí. Y yo creo que es digno de admirar que lleves tanto tiempo haciendo esto, lo que haces, y luego el ver que tienes un público tan fiel y tan grande, porque yo he visto firmas tuyas, están a Sí. reventar, la gente marca muchísimo tus libros, he visto a gente con tatuajes de tus libros. O sea, ¿cómo gestionas todo esto? Porque tiene que ser una sensación tan Pues mira, sí. abrumadora, pero para bien, ¿sabes? Pero, bueno, para bien de lo que yo veo de fuera. Ahora ya ¿Cómo lo vives? como viajo mucho, pues te vas acostumbrando, ¿no? Un poco a... Pero al principio, o sea, yo me acuerdo porque tienes que pensar que tú estás en tu casa tú sola. O sea, esto no es un trabajo que tú... O sea, esto no es como un actor que, por ejemplo, se sube a un escenario en un teatro, ya sabe que le está viendo mucha gente. Pero Claro, tú, con un libro, tú estás en tu casa, lo escribes y no ves nada más. O sea, tú no sabes cuánta gente está entrando a la librería en ese momento está comprando tu libro. No sé si me estoy explicando, ¿vale? sí, No lo ves, no es visible, ¿vale? No es tangible. Entonces, llegas un día y de repente dices, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y te miran y es como, pero si yo, además, claro, yo quiero que leas mi libro, no que me mires a mí, ¿sabes? O sea, no, es sí, diferente, ¿no? Esa exposición ahora de los autores, que antes no pasaba, los escritores, antes no claro. era así, ¿no? Y ahora hay como que es muy bonito, pero que al principio te choca y te cuesta, es como, wow, te abruma un poco, ¿no? Es como yo además, eso era, soy vergonzosa, ¿eh? ¿Sabes? Ya lo he superado y hablo en cualquier sitio y me da igual, pero a mí me costaba mucho. Yo de hecho al principio decía que no quería hacer presentaciones, solo firmas, porque yo no quería hablar en público, ya me da igual. Sí, Pero claro, te vas poco a poco, te vas exponiendo y al final lo haces. Y abruma, ahora ya te acostumbras más porque ahora viajamos mucho, entonces, jolín, todo el fin de semana lo ves ya, ¿no? Pero aún así sigue, yo cuando llego a Feria Libro Madrid, por ejemplo, dices, pero ¿cómo puede haber, ¿sabes? ¿Cuánta gente? ¿Sabes? Es como, y tanto cariño, lo que tú dices, y te mandan, bueno, lo de los tatuajes a mí me alucina, porque yo tengo muchos, a mí me encantan los tatuajes, entonces es como, y tengo tatuajes de libros, entonces de repente veo a alguien y digo, pues es que no me lo puedo creer, ¿sabes? Hay gente que me pide que se lo escriba con mi letra, que yo tengo una sí. letra horrible, que yo digo, por favor, no lo hagas. O sea, no te hagas. Sí, que sí, que sí, que sí. Y es como, yo me esfuerzo, os lo juro que me esfuerzo, pero no me sale muy bonito. Y cosas así, ¿no? O que le han puesto a su hijo el nombre de un personaje porque, evidentemente no por Qué ti, pero que fuerte. les encantó y que le marcó el libro y que le encanta el nombre y a raíz de eso lo eligieron. Cosas así. Y es como, wow.
Qué fuerte, ¿eh? ¿Y crees que eso te hace estar más tranquila de cara a una nueva publicación? El hecho de decir, vale, tengo al público tal, o al contrario que hay como más expectativas, más Al nervios. contrario. Es al contrario porque sin querer te pones tú un peso sobre los hombros cada vez más grande. ¿Sabes? Es eso, es como, porque no quieres decepcionar a nadie. Y claro, hay más gente, pues la decepción es Claro, mayor. Entonces es la como, probabilidad. claro, entonces en vez de decir, va, pues estoy tranquila porque yo ya tengo mucha comunidad, es como el alcance, claro, dices, yo no quiero decepcionar a nadie, quiero hacer un buen trabajo. A ver, yo soy hiper, te lo he dicho antes, responsable, perfeccionista, autoexigente, entonces eso hay que gestionarlo. No es, o sea, es bueno hasta cierto si lo controlas. Si no es Claro. muy, es malo, ¿eh? O sea, se pasa muy mal. De hecho, el año pasado, lo cuento porque me gusta que la gente lo sepa, el año pasado empecé un proyecto y empecé con gastritis, con dolor de estómago y no sabía lo que me pasaba. Estuve un mes, me hicieron pruebas de todo y al final me dijeron, es que hace 5 kilos, o sea, es que fue como, me dijeron que era gastritis nerviosa, que buscara el origen de tal y dejé el proyecto y se me pasó. Sí, Qué es un fuerte, ¿eh? cuerpo, ¿eh? Qué fuerte. Vale, pues empecé Lucy, que es la que he publicado ahora, y fue todo sobre ruedas. No me preguntes por qué, pero ese proyecto me ponía nerviosa. O sea, era como que tenía yo unas expectativas sobre él, era más difícil en algunas cosas. Entonces, bueno, pues le retomé hace un par de meses. Dije, voy a releerlo a ver si me gusta, porque a lo mejor este año es el momento. Y me volvió a Vale. empezar a doler el estómago. Sí, Mm, Y lo dejé. Es como que lo tengo asociado ahí o algo, ¿no? Con esto que quiero decir, pues que al final la presión que te pones a veces, ¿no? Es como hay que gestionarlo porque si no es verdad que esto es un trabajo muy emocional, ¿sabes? Y sientes como eso, como mucha responsabilidad, ¿no? Porque también hay un equipo detrás y una promoción y dices, "Uf, no quiero decepcionar a nadie, no hay mucha gente que ya está aquí, ¿no? Y te da mucho miedo. Es verdad que luego aprendes también porque le pasa a una amiga y yo le doy otros consejos, pero te pasa a ti, ya ya, sabes cómo es esto, ¿no? Y yo, por ejemplo, les digo, lo hablamos, ¿no? Es que las expectativas que los demás depositen en ti no son culpa tuya, son suyas. O sea, se están creando unas expectativas en torno a una novela que, no sé, a ver, siempre y cuando tú hagas un buen trabajo, a ver si me entendéis, pero si total. 3 veces lo has hecho, ¿por qué esta vez va a ser diferente? ¿Sabes? Si tienes esas... Y a veces dudo, cuando alguna vez he dudado me ha dicho mi pareja, mira la estantería. Y yo miro la estantería, ¿no? Y veo los libros y digo, vale, sí que puedo hacerlo. Es que a veces me bloqueo y digo, es que no sé, no, Ya. no, no voy a saber hacerlo. ¿Cómo vas a saber hacerlo? Si has escrito 1000, ¿sabes? Y es como, vale, sí. Luego puede gustar más o menos lo que te digo, ¿sabes? Pero bueno, hay que gestionar, ¿eh? No es fácil. Totalmente. Yo ahora he cambiado el discurso, pero cuando yo empecé a escribir mi primera novela, lo estaba recordando justamente anoche, no podía dormir, estaba dando como vueltas a la vida en general. Sí. Y yo empecé una novela que me daba cuenta que cada vez que me ponía a escribir releía lo de antes. Entonces era como que cuando me ponía a escribir ya estaba cansada de todo lo que había corregido, pero así era todos los días. O sea, era como, imagínate, no avanzaba, 5.000 palabras. Pues cuando acababa ese día era 5.100, por ejemplo, que dices, madre mía, llevo aquí 2 horas, pero porque llevo, no sé, 1 hora y 45 corrigiendo, 15 minutos escribiendo, estoy exhausta, agotada, derrotada, porque la cabeza va ¿Estás a 1.000 por cansada? hora Bueno. para mal. Además, y antes decía que la había abandonado y ahora digo que la he apartado. No Bueno, es sabemos qué que pasará en un futuro, bueno, pero yo también lo hago, o sea, pues es lo que te digo, a lo mejor esa historia que te estaba diciendo llega dentro de 3 años y me pongo y está, ¿sabes? Y la puedo hacer. claro, También te digo, si no, no pasa nada, ¿eh? O sea, si no sale, también tienes total, que aceptar tus limitaciones o tus debilidades por el motivo que sea, chica, pues se me ha cruzado y no soy claro. capaz y aceptar que no podemos con todo, ¿sabes? Que a veces también queremos llegar a todo y a lo mejor hay cosas que no, ya está, no pasa nada. Pues sí. ¿Y tú crees que el síndrome de la impostora se va con los años o no? ¿O No, aprendemos si es a lo que convivir con estoy ello? diciendo, cada vez peor, o sea, yo me siento, ay, se me había ido yo Tranquilo. me siento y es como, de hecho a veces te relees, no te pasa si te pasa a ti, pero yo me releo, o sea, no me releo novelas acabadas, yo no me suelo releer, pero a lo mejor me ha ¿Vale? tocado porque pues vamos a reescribir, o sea, una reedición, ¿vale? Y entonces ¿Vale? corregimos. Entonces, y yo digo, ¿pero yo escribí esto? Digo, o sea, sé que es mío, evidentemente, me lo sé todo, pero es como, yo escribí esto, sería incapaz de hacerlo ahora. Sería incapaz de escribir esta novela. Y es como, no, serías capaz. Hombre, a lo mejor ahora lo haría diferente, no lo sé, Sí, pero lo harías porque lo hiciste, ¿no? Y es como que eres. O sea, y entonces me siento frente al folio en blanco y es como, "Uf, ¿qué saldrá? ¿Sabes? O sea, me va a salir, que pues, si es que es como que sientes que no sabes escribir. Y luego lo haces y sale, porque no sé, es como que está dentro y hay que sacarlo, ¿no? Es una cosa muy rara. Pero cada vez peor, ¿eh? Este año estoy sí, tranquila, por ejemplo, lo llevo mejor.
este año, y el año pasado eso con la que escribí la de Lucy, muy bien, fue también rodada, pero por ejemplo cuando despierten las flores, Sí. la primera mitad, luego ya muy bien, pero la primera mitad Vale. fue desastroso. O sea, yo todo el rato decía, esto no vale para nada, porque no sé cuál, porque tal, pues es una besura, porque de hecho se lo pasé, lo que hablábamos de los lectoras cero, pues se lo Sí. pasé, lo que llevaba a dos amigas, a mi editora, me decían, es que no sabemos qué te pasa, o sea, es que está bien, ¿sabes? Y era como, si no te lo diríamos, y es como, ya, es que no lo sé, es que tal, es que... Pero porque se mezclan dudas tuyas, otras Ya. inquietudes, esto tal, no lo sé, muchas cosas. Eso te lo iba a preguntar a que has dicho el tema de la editora. ¿Tú cuando tienes dudas y eso, lo compartes con ella o hay como esa cosa de me da cosa decírselo a mi editora porque es mi editora? Ah, no, yo con mi editora sí, 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 tengo dudas. Qué A ver, guay. obviamente a ver, no a mitad del proceso así dudas muy concretas, ¿sabes? Pero por ejemplo ya te digo que en ese caso sí que le pasé una parte, se la leyó enseguida y me dio feedback. Con la de Luz y esta también, yo creo que le dije, ya sí que tengo decidido el proyecto, porque, claro, le dije que había abandonado el anterior, ¿no? Que fue como, llevas 3 meses y has perdido 3 meses de repente, ¿no? De tiempo, porque luego tenemos fechas, claro. Digo, no te preocupes que esta va a salir rodada porque, de verdad, salió súper fluida. Entonces también le pasé el principio, en plan, estoy haciendo esto, ¿qué te parece? ¿Sabes? Para que sepa un poco también el equipo lo que estoy haciendo, porque ellos ya empiezan a Claro. trabajar a nivel marketing, sin haberlo leído, empiezan a trabajar ya a preparar cosas, ¿no? Y a vender a comerciales sin tener, ¿sabes? Pues ponemos un título provisional, ponemos todo así un poco provisional, pero para que se hagan una idea de lo que vamos a hacer el año que viene. Entonces, pues les enseñas y eso, y vamos hablando, ¿no? Y luego Qué cuando fuerte, qué guay. acabó la novela, por ejemplo, de leerla, me llamó y estuvimos hablando un montón bueno, pues hablando de los puntos débiles, los puntos fuertes, todas estas cosas, lo mejorable, todo, todo. Muy bien. Porque no sé si esto depende del proyecto, pero ¿tú le pasas a tu equipo, a tu editora, la novela acabada o le vas pasando como por partes y No, haciendo el acabada, editing mientras? Vale, acabada, acabada. vale, A ver, muy yo creo bien. que eso se hace, bueno, no lo sé, supongo que depende del autor quizá. Si vas a lo mejor a contrarreloj, pues a lo mejor sí que vas Vale, avanzando y pasas la mitad, pero a mí no me gusta porque es que yo retoco al principio, o sea, yo cuando claro, acabo una novela no se queda así ya, o sea, es que yo me la vuelvo a leer 25 veces antes de entregarla bueno, 25 no, pero ¿me entiendes? O sea, te la vuelves a leer, vuelves a retocar todo, te la vuelves a leer, vuelves a toquetear desde el principio y hay veces que cambias una escena al principio porque ya no con te todo cuadra fluido, con... luego te la lees una vez entera Claro, sin tocar para ver cómo fluye, te vuelves loca, ya no sabes lo que estás leyendo, pero entonces a mí me gusta entregarla cuando estoy segura del borrador, cuando digo, bueno, hay que corregir y hay que hacer mucho, pero esto sí, ya está, ya es la tenéis la historia, novela, ¿no? claro. Esto es la novela, y así. Mm. Qué guay. Y como última pregunta, que también creo que es una pregunta un poco que a veces no gusta tanto, pero a la gente que lo recibimos sí que nos gusta. Entonces, ¿qué consejos Vale. le darías a las personas que están empezando, ya sea pues a empezar a escribir, a intentar publicar, pues como te decía yo que era mi caso, esta vez por tradicional? Que yo aprendí de esto mucho en la masterclass que dijiste, me encantó. Seguramente Pero diga lo bueno, mismo. no pasa nada, porque me Vale. encantó. O sea que para la gente que no pudo ir, ¿qué le podrías decir a esa Pues gente? mira, yo siempre aconsejo leer mucho, escribir mucho, eso para la gente que está escribiendo, ¿vale? O que está intentando escribir un proyecto, que parece una obviedad, pero a escribir se aprende escribiendo, no se aprende de Total. otra manera, ¿no? O sea, y cuando tú llevas 3 novelas, la primera seguramente sea una basura, ya te lo digo, bueno, una basura, a ver, ojalá hagáis un primer proyecto flipante, hay gente que su primera Sí, pero novela que es la peor. es Oh, alucinante, ¿vale? Pero lo normal es que sea mediocre o esté bien, pero yo la mía la odio, yo ya no está publicada, ¿sabes? Pero a la gente le gustaba aún así, pero tenía fallos y tenía mucho que aprender, ¿vale? Mucho que aprender. Entonces, eso, que leáis mucho, porque leer te nutre y sabes lo que te gusta y lo que no, y aprendes de los demás, de técnicas, estructuras, o sea, de todo, ¿no? Y eso, y que escribáis muchísimo y aunque sea escribir por escribir, porque yo a veces a lo mejor estoy bloqueada con una novela y escribo otra cosa, un párrafo de no sé qué, y luego lo borro y da igual, pero esto es como cuando haces un deporte, cuanto más entrenes, mejor te saldrá la claro. carrera, ¿sabes? Es que es así. Y luego que tengáis mucha paciencia, que esto es un trabajo a largo plazo, esto es una carrera a largo plazo, esto no es... Es que, ¿sabes lo que nos pasa? También somos así por la época en la que estamos viviendo, pero lo queremos Ya. todo para allá. Y hay gente, a veces me hacen preguntas que me sorprenden, ¿no? Que me dicen, no, mira, es que yo quiero publicar un libro, tal. Entonces a mí me dicen eso y yo digo, ah, entonces ya lo has acabado, lo estás mandando, tal. No, si no he empezado. Y digo, tú no quieres escribir un libro, es que me lo has dicho literal, tú quieres publicar un libro. Es
que no es lo mismo, ¿vale? Claro. Entonces, yo creo que a esa gente no le gusta escribir, porque si a ti te gusta escribir, tú ya estás escribiendo, o no sé, o sea, tú ya has escrito, no, ¿sabes? Es como si digo, no, mira, es que quiero sacar un disco, ¿sabes? ¿Me puedes, cómo lo hago? Y es como, ¿ya tienes la maqueta? No, si no he empezado a grabarlo, no tengo ni una canción escrita, y es como, ¿pero qué dices? O sea, Claro. ¿sabes? Es como, entonces, ahora que también está muy idealizada la figura del escritor, Sí. ¿sabes? Pero es que, vamos a ver, o sea, un escritor es el que escribe, no es el que publica, ¿vale? Entonces, bueno, pues es lo que os digo, que si os gusta de verdad tengáis paciencia, porque esto, no todas las carreras son iguales. Yo llevo muchos años, claro, luego te ven y dicen, es que mira, qué suerte. Digo, bueno, sí, un poco de suerte he tenido, porque queramos o no, la suerte en esto influye mucho, ¿no? También, pero hombre, hay muchísimo trabajo detrás. Trabajo total. No tengo suerte porque llevo 10 años sin dormir, ¿vale? ¿No? Y bueno, y esperas que un poco de talento también, ¿no? O unas tablas, por lo menos. Y ya está, y que si os gusta de verdad, pues que no os dejéis, no permitáis que os deje de gustar por otras cosas, ¿vale? Porque alguien os diga que no tal, que es una bobada, que por qué no escribes algo más serio, que por qué, lo que sea, escribáis lo que escribáis, como si son cuentos infantiles, que es maravilloso, ¿sabes? O lo que sea. Que eso, que si os sale mal y no tenéis ninguna oportunidad y veis que todo el mundo publica menos tú y no sé qué, no sé cuál, que nadie te quite eso, que nadie te quite, porque yo lo he visto y me da muchísima pena. Lo he visto en compañeros que han dejado de escribir o son incapaces ahora de empezar un proyecto porque están bloqueadísimos por otras cosas que son ajenas a... Sí, y da mucha pena, ¿eh? Así que bueno, total. Eso es un poco... Mil gracias. Nada. Vale, y ahora ya vamos a pasar a lo último, ¿vale? Que es la sección de la última página, que son preguntas rápidas. Bueno, preguntas rápidas, en verdad te lo puedes pensar, pero son preguntas sencillas, ¿vale? Vale. Un libro que te marcó mucho, por el motivo que sea. Lo puedes compartir o no, o sea, no tienes por qué compartirlo, sino Pero de los el demás, motivo. en general, no mío. Sí, no, un libro que tú leíste La que te ladrona marcó. de libros. ¿Vale? Me encantó. Me da mucho miedo releerlo, porque no sé, Sí, tengo como el recuerdo de hace muchos años y me da miedo releerlo. ya. ¿Porque eres de releer libros o Sí. no? Sí. Vale. Cuando pasan años, ¿eh? Pero a veces te llevas decepciones, porque Ya. ya no eres la misma persona, ya no te gusta tanto, y es una pena que Verdad. se recuerda, ¿sabes? Se hombrezca. Sí. No sé. Vale, si pudieras vivir dentro de un libro de que te hayas leído, ¿cuál sería? Wow. Mira, voy a decir la historia interminable. ¿Vale? No sé, por ejemplo, ya que me voy a ir a algo que sea, ¿sabes? Que no exista, ¿no? Vale. Igual acabo muerta, Aban- no lo sé. No, no. Pero Vamos a pensar que no, que sale bien. sí que sale bien. Vale, ¿y abandonas libros o eres de insistir hasta que... Y Vale. abandono, mira, creo que tenemos muy poco tiempo y hay muchos Ya. libros por leer, ¿vale? Antes me costaba más, tiraba más, pero ahora tengo muy poco tiempo, entonces lo que quiero es que leer algo que me llene, o que me divierta, o que lo que sea que busque en ese momento. Pero que lo con un libro. disfrutes, ¿no? Claro, es que ¿para qué? ¿Sabes? A veces se me hace alguno bola, pero sigo porque me está aportando algo, porque en realidad sí que me está aportando algo, ¿no? O estoy aprendiendo algo, lo que sea. Pero abandono sin miramientos. Vale, muy bien. Vale, y última pregunta. ¿Cuál es tu personaje literario favorito? Puede ser tanto de tus libros como de otros libros. Quiero decir, decías, yo tengo este personaje que es mi favorito de la vida. Me encanta Joe March de Mujercitas. Vale. Fue muy inspiradora para mí, siempre lo digo. Y luego de mis libros, voy a decir también uno de mis libros. Me encanta Violet, de Te espero en el fin del mundo. Es uno de los que más disfruté escribiendo. Qué guay. Jo, pues muchísimas gracias por estar aquí. He aprendido muchísimo de ti. Me encanta escucharte, me encanta leerte. O sea que millones de gracias por estar aquí. Cuéntanos si quieres, ahora que dentro de nada ya empieza la Feria del Libro de Madrid. No sé si vas a estar firmando, por si quieres contar un poco dónde la gente te puede encontrar. Hasta que está en Benicàssim. Sí, estaré firmando el 30 y 31 de mayo. Las casetas Vale. no me acuerdo, ¿vale? Porque como nos Que van te cambiando, busquen en la web. como nos ponen varias, no, yo voy el día que eso miro, vale, tengo que ir aquí y ya está, ¿sabes? No me acuerdo, pero firmaré sábado por la mañana y por la tarde y domingo por la mañana. Qué guay. ¿Y con ganas? ¿Con emoción? Muchas ganas, la Qué verdad. guay. Madrid siempre es como muy intenso, pero muy bonito. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Yo por hoy cierro el libro. Sabéis que me voy muy contenta porque yo siempre digo que desde la primera página tiene sentido por las entrevistas con las autoras y todo. O
sea que muchísimas gracias por formar parte de este episodio. Y yo por hoy cierro el libro, pero nos vemos la semana que viene desde la primera página. Adiós.